Bueno, y como todo tiene que ver con todo, a propósito de la diabetes, que es uno de los temas del día, ya vamos a estar repasando cada uno de los conceptos, vamos a focalizarnos un poco en lo que tiene que ver el riesgo del diabético a propósito de las inundaciones que lo mencionábamos recién con la doctora Peli, pero hay una recomendación que hacemos pública. ¿Y cuál es, Andrea? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Sí, bueno, aprovechamos porque la Sociedad Argentina de Diabetes en realidad en estos días ha enviado a, digamos, para que sea de puro conocimiento público, recomendaciones en realidad a tener en cuenta en los pacientes que dependen de su tratamiento de la insulina. Perfecto. Que no es un dato menor, son pacientes vulnerabilizados que requieren sí o sí de una inyección. Sí. Y en esta situación también homologada y llamada de catástrofe hay que tener ciertos cuidados, tanto por parte del paciente y que es de menester de conocimiento de la población para reconocer urgencias en el paciente insulino dependiente. Ok, ¿se acuerdan que el viernes hablábamos sobre que uno de los mayores riesgos que ocurren en estas situaciones de emergencia es que la gente tiende a dejar la medicación que toma, por ejemplo, de manera crónica? En este caso también es un insumo que se consume y que se toma de manera crónica al igual, para aquellas personas que son insulino dependientes. El paciente tipo 1, que depende sí o sí de la insulina, también tener en cuenta los pacientes diabéticos tipo 2, insulino requiriente, es decir, que tienen insulina agregada a la medicación oral, dependen de esto. Y la insulina, como sabemos, actualmente se da vía inyecciones, lapiceras o viales, que se le dicen, donde se le ponen cartuchos. Es muy común en la provincia de Buenos Aires que sea esa modalidad. Y básicamente, en realidad, hay algo que parte del paciente en saber del uso y de tener los requerimientos a mano. Pero pasa que en la inundación y en la catástrofe se pierde estas lapiceras, generalmente son insumos que están en heladera. Bueno, hay que saber, y estas son las recomendaciones, tanto para quien asiste como para el que está en plena catástrofe y lo necesita, que hay que tener a mano y hay que requerirles de glucosa en tableta a todo paciente por la posibilidad de evitar hipoglucemias o, llegado el caso, caramelos dulces o bebida azucarada. Perfecto. Sea gaseosa o no, o si no, agua potable, mineral con una cucharada de azúcar, tener a mano y estar provisto de eso. Si tiene, digamos, si pudo rescatar insulinas, cajas cerradas, hay que saber que se las puede tener cerradas o abiertas fuera de la heladera un mes. Eso es importante. Obvio. Porque estamos en situación de no tener electricidad o de haber perdido la heladera o el refrigerador en esta situación de inundación. Bueno, hay que asistirlos y tiene que procurar sí o sí, para poder aplicarse la insulina, todo tipo de desinfectante, sea alcohol en gel, toallitas, porque estamos hablando de una aplicación por el cual el lugar de aplicación, que es la piel, como bien antecedió la doctora recién, hay que mantenerla lo más desinfectada y limpia posible. Claro, si esa jeringa está infectada, por más de que nosotros le estemos suministrando la insulina que necesita, y esa piel a su vez también está contaminada, estamos abriendo un lugar de posibles infecciones. En situación de alguna población interesante de necesidad, hay que ver si se perdieron, no darles los medidores y las tiras. Es primordial que un paciente insulino dependiente se haya perdido su aparato, su glucómetro, el aparato con el cual se mide, que depende mucho del tipo de cantidad de insulina que puede requerir y a su autocontrol. Hay que asistirlo y saber que en realidad eso es también personal, porque se necesitan lancetas, tener las manos limpias para cuando se mide. Eso es primordial porque es todo puerta de entrada para infecciones. Perfecto. Saber que si se perdió bajo el agua, bueno, no volverla a usar, descartar todo lo que se haya mojado. Hay que saber que hay determinados pacientes que necesitan de un tratamiento de bomba. Nunca lo charlamos, pero hay una especie de tratamiento con una bombita que da insulina continua. Bueno, no son esos pacientes que se inyectan 1, 2, 3, 4 veces por día, sino que lo requieren de manera permanente. Exactamente, bueno, asistirlos y estar atentos con baterías extras. Son bombas que actúan en baterías, es decir, tiene que estar en el medio, tienen que estar atentos a esto, o bueno, el hombre, la persona, el paciente, darlo a saber. Y tener todos los elementos o asistirlos en todo lo que es el material de inserción, porque tiene una bomba, pero hay como una aplicación, obviamente. Cinta adhesiva y desinfección. Y estar atento a los síntomas de todas estas cuestiones, porque frente a la hipoglucemia... A ver, ¿cuáles son? Bueno, recordarlos. El paciente comienza a marearse, puede empezar a temblar, puede tener
tener como sensación de escalofrío o de transpiración o de sentir frío en su cuerpo, puede empezar a hablar mal, estar confundido y terminar en una inconsciencia o en un coma si es que le falta la insulina. Sobre todo, básicamente... Estos son los síntomas de una hipoglucemia. A estar atento, y eso también forma parte de los temas del día, porque esto puede debutar, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 puede debutar con estas circunstancias. Podés no haber tenido ningún síntoma aparente hasta ese momento y después llegar a esta circunstancia. Sí, saber que toda persona que está en medio de esta situación de inundación y de catástrofe para nosotros y que se sabe diabético, procurar, si perdió documentación, de alguna manera procurar alguna identificación y a sus alrededores avisar que es diabético, que depende de la insulina, que le faltan insumos, y estar atento porque podemos encontrar personas desvanecidas o desmayadas o inconscientes y resulta ser que es una situación reversible en donde asistiéndolo con azúcar, recuerden, caramelos, bueno, si está inconsciente es un poco más difícil darle de beber, y si no, a sabiendas de que también salud pública o los médicos tenemos que procurar un kit de glucagón, que es una medicación que contrarresta la hipoglucemia. Perfecto. Eso es un poco más específico, pero se necesita, hay que tenerlo en esta simplemente también tiene que ver con saber y tener presente estos síntomas para poder asistir o ayudar a aquella persona que por ahí la familia en concreto sabe, la familia directa, pero por ahí la familia directa está ocupada y preocupada por otras cuestiones, queda esta persona al cuidado de un tercero que no sabe, que desconoce esta situación, se puede presentar y por eso es tan importante saberlo. Un detalle que se ha escuchado en esta situación que tenemos, rescataron un refrigerador, un congelador, y hay gente que ha juntado su insulina y creen que van a salvar la medicación poniéndola en el congelador. Eso es inadecuado, no se congela ni la lapicera ni los viales de insulina. Es preferible que si el paciente está aislado en situación seca, se dice, de estar aislado, de no estar mojado, es preferible mantener lo que se pueda a temperatura ambiente en su propio cuerpo de entre 23 y 26 grados, si está muy abrigado por el frío que hace y demás, pero con él y no el refrigerador, porque no sirve la insulina, no hay que congelarla, no se salva la medicación poniéndola en un congelador que se haya salvado. Perfecto. Generalmente va en la puerta de un refrigerador. Bueno, estas son las recomendaciones generales a tener presentes. Ahora vamos a puntualizar acerca de cómo aparece, cómo debuta esta enfermedad y básicamente también focalizarnos en el tratamiento, porque hay muchas dudas respecto a esto. Bueno, me diagnosticaron diabetes tipo 1, me trataron con insulina, me dijeron que tengo que hacer tal o cual cosa, pero ¿esto será de por vida? A ver, Andrea. Básicamente vamos a hacer un cuadro comparativo. El 80% de los casos hay diabetes tipo 2. Es la más común y es la diabetes que se da en los adultos. Sí. En donde hay una predisposición hereditaria, en donde la posibilidad de la familia de poder heredarla frente a un paciente de tipo 2 es el 40%. Muy bien. Ahora hoy vamos a enfocarnos en comparación con esta, la diabetes tipo 1, que en realidad es el 10% de todas las diabetes, ¿sí? Así que es la menos común, si se quiere, y es la diabetes que generalmente debuta y aparece en edades tempranas, antes de la adolescencia, antes de los 18 años, básicamente entre los 8 y los 15. Hay una sola forma que se presenta un poco más en el adulto, pero básicamente el 10% de la diabetes tipo 1 es de edad temprana, es decir, hay desde lactantes, hay que saberlo, ¿sí? Y es la diabetes que se produce porque hay una falla de entrada del páncreas y en donde no hay secreción de insulina, ¿sí? Por eso la requiere. Exactamente. Por lo tanto, debuta de una manera mucho más severa, con mucho más síntomas. Es decir, hay una falla de un sistema y el paciente puede terminar, o de hecho presenta síntomas severos que termina internado y a veces con un coma cetósico. Se llama, que no viene al caso el nombre, pero hay como toda una descompensación metabólica que lo lleva al paciente a debutar y a internarse. Los síntomas más comunes en un principio, que dan un poco de tiempo para identificarla, es un paciente que empieza a adelgazar sin ninguna explicación, porque al mismo tiempo presenta mucho hambre. Es el paciente que come pero baja de peso. Es el paciente que hace mucho pis. Mucho pis, va continuamente al agua. ¿Por qué? Porque hay mucho azúcar en su sangre y eso es osmótico y hace que la orine, entonces hace mucho pis y por lo tanto tiene mucha sed. Perfecto. Entonces, son 4 síntomas cardinales que suelen acompañar al debut de este tipo de diabetes hasta
el coma. A ver, saber que esto es fundamental y es responsabilidad también de los padres de tenerlo presente, porque los chicos no saben cuál es la diferenciación, no lo tienen identificado y no dicen, ay, mamá, ¿sabés que últimamente tengo mucha sed? O mamá, ¿sabés que últimamente estoy yendo al baño muchas veces al día? Porque a partir de que lo hacen por sí solos, por sus propios medios, no le avisan a los padres. Es importante estar atento a eso, porque muchas de las veces pasa que el chiquito o la nena están debutando con este cuadro y en realidad atribuyen al que esté bajando de peso por la actividad física. Sí, pero o porque pegó el estirón. O lo ven comer, pero no se preocupan y en realidad, bueno, detrás de estos síntomas hay una cuestión de enfermedad. Que también puede debutar, como vos decías recién, directamente con un coma diabético, ¿no? Exactamente, es la presentación más común. Por eso lo decimos, saber que esto es una presentación bastante frecuente para este tipo de pacientes. Hay que saber, a diferencia de la otra diabetes que es más común, que es la diabetes tipo 2, que esta tiene un componente en el 80% autoinmunitario. Es decir, hay genes dando vuelta. Si bien los genes no son determinantes para la herencia, hay un factor ambiental o predisponente a que un chiquito debute con este tipo de diabetes, hay que saber que cuando debuta y el médico lo identifica, generalmente en el 80% de los casos puede ir detrás de anticuerpos y encontrarlos. Perfecto. ¿Sí? Esto no significa, porque es muy común, doctora, yo soy diabética tipo 1, está embarazada, ¿mi hijo va a tener diabetes tipo 1? Bueno, hay que saber que existe el 20% de posibilidades y que los genes solo no alcanzan, que después hay un componente ambiental que, digamos, ayuda a que si alguno de los familiares o de la descendencia va a expresarse, pero es un 20%. Tiene más componente de expresión la tipo 2 que la tipo 1. Bueno, tenemos el diagnóstico. ¿Existen diferentes tratamientos para el tipo de deficiencia que se tiene o cuando se es insulino dependiente todos requieren de la misma cantidad de insulina? No, todos requieren insulina, pero sí, pero no de la misma cantidad. Exactamente. Hay cálculos de acuerdo al peso, a la edad, de acuerdo a la situación en la que debuta, hay un montón de factores que va a determinar la cantidad de unidades de insulina con la que se va a tratar. Fenómeno. Saber que eso es dinámico a lo largo de la vida. O sea que varía a lo largo del desarrollo. Va a tener más o menos requerimientos. Sí. Pero todos los tipo 1 van con insulina por el resto de su vida. También esto varía de acuerdo a lo que coma o a la actividad física que realice y por eso es tan importante tener este control sobre lo que voy a comer, lo que comí antes, el deporte que voy a hacer, porque esto impacta directamente en la necesidad. Por supuesto, en todos los tipos de diabetes, uno de los pilares fundamentales del abordaje obviamente es la educación, el de tratamiento viene de la mano de la dieta o del cambio de conducta alimentario. Pero a sabiendas que la diabetes tipo 1, como tiene un comienzo temprano, lo va a acompañar el resto de su vida, es uno de los pilares en el principio más importante. Hay que educar a ese chico según, digamos, la actividad que vaya a tener. Uno lo que procura es educarlos en los cambios, en las actitudes que tiene que hacer y saber manejarse, porque tenemos que ofrecerle una vida normal. Un chico de edad temprana no tiene por qué dejar de hacer deporte si es diabético, no tiene por qué dejar de jugar en el colegio por ser diabético. Entonces, forma parte, es un abordaje más multidisciplinario, si se quiere, en forma intensiva, para, digamos, asegurarle una vida normal, a sabiendas de que él se tiene que manejar con esa enfermedad. Sí, también naturalizar el tratamiento de manera tal de que no sea un trabajo extra o una situación de aislamiento para ese niño, para ese adolescente o para ese joven, ¿no? Exactamente. Estas maneras de suministrar, que lo hablábamos con Andrea en otro programa, saber que cada vez son más sencillas, por suerte, hacen que esta circunstancia se presente de manera más fácil. Exactamente. Sí, obviamente, según la edad en la que debute, no es lo mismo un adolescente que un chiquito muy chiquito, en donde hay más participación familiar, en donde se lo participa a todo, inclusive al colegio, a sus compañeros. Es decir, esto es como, digamos, vamos a homologar a un chiquito celíaco que tiene que toda la comunidad más o menos adaptarse, en este caso, a lo que el chiquito puede comer. Bueno, en este caso, a saber que el nene tiene que comer de una determinada manera, que se tiene que inyectar, cuáles son los síntomas. Es en esta diabetes que, como depende de la insulina por el resto de su vida, más posibilidades de hipoglucemias puede hacer, porque viene de la mano del tratamiento el cuadro de hipoglucemia. Claro, y esto, reiterarlo, depende de la insulina el resto de su vida. El hecho de que haga una buena dieta, que esté controlado durante los primeros años de la detección de la enfermedad, no significa que va a poder
dejar de prescindir de la insulina en algún momento de su vida. Y esto es un riesgo y hay que saber formar y educar a nuestros hijos en este sentido para que lo tengan incorporados y que entiendan de que su vida y su vitalidad también depende de esto. Sí, hay como que resetearlos de alguna manera, obvio. si me permiten la expresión, porque bueno, también es esa sabienda de que cuando más se cumple con el tratamiento, de cuanto más lo educamos a ese chiquito y a esa familia y más cumplimos objetivos, que son los mismos que la diabetes tipo 2. Lo que pasa es que el diabético tipo 1 tiene algo en contra, tiene toda una vida por delante en la cual hay que manejar la prevención de las complicaciones, mantenerlos más en rangos de objetivos, a sabiendas de que el médico sabe de que si se cumple eso, vamos a retardar la aparición. Claro, porque sabemos que hay consecuencias, obviamente, de las que hemos hablado varias veces. La diabetes es de alguna manera, es una instancia, es una situación que puede generar a su vez y ser un factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades. Claro, por supuesto. Entonces hay que manejar toda esa situación. Fundamental. Y bueno, pero se logra, hoy en día estamos muy avanzados en equipos multidisciplinarios y demás, de tal manera que el chiquito está contenido y hay como una educación pública, si se quiere, en donde, bueno, ya no es horroroso. Las maestras están educadas, sus compañeros y demás, así que no hay ningún tipo de problema. Importantísimo tenerlo en cuenta, más allá de la recomendación propia de lo que significa el diagnóstico y el tratamiento, tener en cuenta también lo que nos mencionó Andrea respecto a aquellas personas que tienen diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, saber que en estos momentos de emergencias hay que tenerlo presente porque se pueden sufrir consecuencias mayores. Son pacientes vulnerables. De mucho cuidado. Obvio. Infecciones, ojo también. Muy bien. Hacemos la pausa.